En corto, Axel nos confiesa cuáles son los rinconcitos de Guayaquil que más lo han enamorado. Y además, la reina de la risa de Yo Me Llamo. Aquí les dejo una pista, no se lo pierdan. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. El Consejo Nacional Electoral y 12 organizaciones políticas acordaron que el 30% de las listas de candidatos a la Asamblea Nacional en estas elecciones anticipadas deberán estar encabezadas por mujeres. Además, hicieron cambios en el calendario electoral. 17 organizaciones políticas participaron este martes del primer consejo consultivo de cara a las elecciones anticipadas. Resolvieron que el 30% de las listas de candidatos a la Asamblea deberán estar encabezadas por mujeres. Además, acordaron que se declare a este proceso como elecciones extraordinarias. Entramos en consideración que es un periodo extraordinario, por lo cual no se considera la paridad al 50% en cabezas de lista y en candidatos presidenciales. En el Consejo también hicieron cambios a la propuesta de calendario electoral que les hizo el CNE. Pidieron que se alarguen los tiempos para que las organizaciones políticas puedan realizar las elecciones primarias y escoger a sus candidatos. También se modificaron las fechas para inscribir candidaturas. Y además, y por esta ocasión, la campaña electoral iniciará el momento en el que la candidatura esté en firme. 274 candidatos entre principales y suplentes que tenemos que poner para la Asamblea en apenas 6 días, de manera que el tema es harto complicado. Nosotros ya estamos en reuniones para seguir armando este esquema que no es nada fácil. Creo que no hay ningún problema en el que mientras ya empezamos a inscribir candidatos del 4 de junio, podemos seguir con la democracia interna hasta el 7 de junio. En función de ello, el calendario electoral para las elecciones presidenciales y legislativas de este 2023 quedó así. Este 24 de mayo será la convocatoria a elecciones. Del 25 de mayo al 7 de junio serán los procesos de democracia interna en las organizaciones políticas. Entre el 28 de mayo y el 10 de junio podrán inscribir a sus candidaturas. El 30 de julio será el primer simulacro. El 8 de agosto se publicará el listado oficial de candidaturas. Además, la campaña electoral será hasta el 17 de agosto, pero iniciará con la candidatura en firme. El 13 de agosto se harán los debates y el segundo simulacro. El 17 de agosto será el sufragio de las personas privadas de la libertad y el 18 de agosto el voto en casa. Además, desde esa fecha, del 18 al 20 de agosto, se dará el silencio electoral para acudir a las urnas el próximo 20 de agosto. Este es un trabajo realizado montando fechas y ajustando los tiempos máximos o mínimos necesarios para cada uno de los recursos, que inexorablemente tienen que dar 90 días. En esta reunión se confirmó además que las elecciones en el exterior serán telemáticas. Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática y Centro Democrático alistan sus anuncios de cara a las elecciones de agosto, mientras que el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez, decidió desafiliarse del movimiento Creo y conformar su propia organización política. Hemos decidido abandonar el movimiento político Creo, pues está claro que sus decisiones y sus acciones nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. Francisco Jiménez, ex asambleísta oficialista, ex ministro de Gobierno del presidente Lasso, decidió desafiliarse del movimiento Creo y conformar su propia organización llamada Acción. Aclara que no participarán en las próximas elecciones pues el tiempo no les alcanza, pero sí apuntan a 2025. Que esperamos se convierta próximamente en una organización política con todas las obligaciones y responsabilidades que eso significa. Este anuncio ocurre en medio de las definiciones que se van tomando de cara a los comicios de agosto. La Izquierda Democrática se reunirá este jueves. Sobre la mesa, todo, desde presentar cuadros propios hasta apoyar a algunos de los precandidatos que ya se han conocido. Hemos tenido conversaciones con Otto, con Yacu y con varios actores políticos que han hecho un llamado a la Izquierda Democrática para tener esta gran concertación. Mientras que la Revolución Ciudadana da pistas. Ninguno de sus cuadros electos en las seccionales correría por la presidencia. Nosotros hemos descartado en principio que cualquier autoridad electa renuncie para ir a tener
que correr o tanto para la Asamblea, que sería una locura, así como para el binomio presidencial. En su lista de posibles precandidatos constan Andrés Arauz, Carlos Rabascal y las exlegisladoras Luisa González y Marcela Holguín. Sí, estamos valorando a nuestras compañeras exlegisladoras de que pudiesen asumir este reto. El anuncio lo harán al término de esta semana. En estos días también, Centro Democrático, que auspició la candidatura de Andrés Arauz, dará a conocer los nombres de quienes integrarán su binomio. En total, 17 organizaciones políticas pueden presentar candidatos a la presidencia. Faltan 11 por definir posiciones. Y los partidos políticos empiezan reuniones para definir los cuadros para la Asamblea Nacional para las elecciones anticipadas. Algunos de los asambleístas destituidos por la muerte cruzada piensan en ser candidatos. Posiblemente cuando vayamos a las elecciones anticipadas este 20 de agosto nos vamos a topar con rostros conocidos buscando un lugar en la Asamblea Nacional. Pues algunos de los que han sido cesados en funciones tras la muerte cruzada piensan en regresar. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana ha dado prioridad a los 47 legisladores que estuvieron en el inicio del periodo para que puedan ser candidatos. Nosotros, por lo menos como orientación general, efectivamente estamos buscando que aquellos compañeros que durante los 2 años fueron consecuentes, coherentes, que actuaron con la línea del movimiento, como los 47 asambleístas, tienen la prioridad para encabezar la lista de asambleístas, tanto nacionales como provinciales. Desde el partido de gobierno ya han realizado este análisis. Algunos exlegisladores han expresado su deseo de no ser candidatos, como Ana Belén Cordero, pero como bancada del Acuerdo Nacional sostienen, habrá una participación importante en estas elecciones. Todos ellos forman parte de un análisis preliminar que deben cumplir varias condicionalidades, pero tienen sin duda la prelación dentro de la perspectiva de nuestra organización política para formar parte de las listas. Una cantidad considerable, 30-40% de aquellos miembros del BAN formarán parte de las listas venideras en las elecciones anticipadas. En el Partido Social Cristiano también habrá espacio para los exasambleístas, aunque esperarán las primarias. Los asambleístas que cumplieron una labor digna, que tuvieron lealtad no con el partido, sino con sus electores, obviamente tienen derecho a reelegirse. En eso no tenemos nosotros por ahora una oposición. Por su lado, en Pachacutic, ninguna provincia ha propuesto a los exasambleístas en las listas, aunque desde la Coordinación Nacional del partido están enfocados en ser cuidadosos con aquellos cuadros para evitar, por ejemplo, casos como el de Peter Calo. Por eso optan por nuevos rostros. Para tener una presencia nueva de gente que tenga optimismo y también compromiso con las bases, con las organizaciones, con la sociedad civil. Ya hemos recibido fuertes críticas de los asambleístas que han cometido errores tras errores en la Asamblea Nacional. Las organizaciones políticas se encuentran a contrarreloj para escoger los nombres que deberán pasar primero por las primarias. Esto hasta el 31 de mayo. Colectivos ciudadanos y expertos cuestionan los plazos reducidos que ha definido el CNE para ciertos hitos electorales. Insisten que con tiempos tan cortos se afectará la calidad y certeza que tiene el proceso electoral. Portando una carpeta negra con una serie de recomendaciones para estas elecciones anticipadas, fue como llegó el colectivo ciudadano Voces por la Democracia a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. El documento que fue entregado contiene 11 puntos con recomendaciones por supuestas vulneraciones al proceso, pues apuntan a que plazos cortos pueden atentar con la calidad de participación política. Se están dejando de lado los plazos del Código de la Democracia. Comprendemos bien que se trata de una elección anticipada, pero hay que actuar con mesura, hay que actuar con tranquilidad, con seguridad jurídica. Aseguran que los plazos establecidos para los procesos de democracia interna de 7 días y de inscripción de candidaturas de 8 afectarán directamente a la calidad de candidatos y a la democracia. Además que con tan solo 8 días de campaña será complejo que la ciudadanía llegue a conocer los planes de trabajo. No se va a conocer. No va a haber una vinculación entre ciudadanía y candidato. Se está cumpliendo formalismos y el fondo, que es que el ciudadano realmente tenga conciencia, responsabilidad para saber elegir a quién elige, no lo va a hacer. ¿Eso va a ser posible en 8 días?
que los 13.500.000 electores estén plenamente informados de las propuestas de todos los candidatos? Pues evidentemente que no. El presidente Guillermo Lasso firmó el segundo decreto ley. Este busca promover la inversión a través de la creación de zonas francas. La Corte Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre el primer decreto ley de la reforma tributaria. Acompañado de los ministros de Economía y de la Producción, el presidente Guillermo Lasso firmó el segundo decreto ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo. Este decreto contiene parte de las propuestas que el Ejecutivo había plasmado en el proyecto de ley de inversiones que presentó ante el Legislativo en febrero del año pasado. La Asamblea en ese entonces fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. Uno de los temas principales de este decreto tiene relación con la creación de zonas francas, que son áreas geográficas que tienen beneficios tributarios y aduaneros con el objetivo de generar exportaciones. En 2010, tras una reforma legal, solo el Estado podía crear zonas francas, denominadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDES. Pero con este decreto, eso cambia. Ahora proponemos que sea del sector privado, público o incluso iniciativa mixta. Antes, algún genio decidía qué sector puede y no puede operar bajo una sede. Los incentivos que se contemplan propiciarán que en esas zonas francas se exporten entre 5.000 a 7.000 millones de dólares. Las zonas francas por sí solas no funcionan y la historia del Ecuador y América Latina lo ha demostrado. Si no se tiene un gobierno que es pro inversiones, las zonas francas no sirven. Este decreto ley debe pasar a manos de la Corte Constitucional para que entre en vigencia. Este miércoles se cumple ya una semana desde que el presidente envió el primer decreto y hasta el momento la Corte no se ha pronunciado. Creo que todo el Ecuador tiene un sentido de urgencia. Más temprano el presidente Lasso, en cambio, participó en la colocación de la ofrenda floral al mausoleo del mariscal Antonio José de Sucre, con lo cual arrancaron los actos protocolarios para conmemorar los 201 años de la batalla de Pichincha. Está previsto que a las 9 horas de este miércoles el presidente Lasso participe en el acto castrense que se realiza cada año en el Templo de la Patria. A las 11 horas, en cambio, se dirigirá hacia la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social en el sur de Quito para rendir su informe a la nación. Luego de ello viajará a Estados Unidos para una intervención médica y retornará el domingo 28 de mayo. Vamos por un momento a la información deportiva porque hay buenas noticias que nos llegan desde Argentina en el Mundial Sub-20. Hoy gran triunfo de la Mini Tri. Hola Roberto Mar, ¿cómo estás? Cuéntanos detalles. Seguimos en carrera. ¿Qué tal, Milton? Buenas noches, televidentes en el país. Por supuesto, esta victoria prende la... Roberto Mar, así es, seguimos. Insultos racistas y otras formas de xenofobia y odio desataron el debate en España y en el mundo en torno al racismo en el fútbol. Ecuador no ha estado exento de estas formas de violencia que, según expertos, deben discutirse desde la educación y con un correcto manejo de la autoridad. Pese a que estos insultos y otras muestras de delito de odio racial fueron condenadas y el jugador brasileño Vinicius Junior tuvo todo el apoyo, nuevamente en el fútbol español se demostró que en las gradas se esconde la cobardía y la frustración. En las portadas de los principales diarios se cuestiona el accionar de la hinchada contra el futbolista. Y como explica el periodista deportivo Domingo Valencia desde Madrid, es de lo que se habla en todos los espacios. Es la 11ª denuncia, 9ª de Vinicius. Estos últimos par de días es de lo único que se ha hablado acá en la prensa española. El escritor y cronista Esteban Michelena dice que el acto de cobardía de unos pocos es el reflejo de sus propias bajezas. Eligiendo a Vinicius como pato del día, como chivo expiatorio de sus propias frustraciones, odios y rencores. Eso es un tema que no puede pasarse por encima porque es una sociedad violenta, la nuestra, asaltada por sus propios custodios. Y lamentablemente Ecuador no ha estado exento de acciones como la que tuvo lugar en España el pasado domingo. Un momento dado en que el Cunti Caicedo da una rueda de prensa y se quiebra, se le van las lágrimas ante el asedio brutal de estas sociedades frustradas que están volviendo su frustración
en odio. Menos vemos que en Europa hay una que otra acción que se toman y se lo toman mucho más en serio. De hecho, es un escándalo mundial. Tristemente en nuestro país ni siquiera llegamos a mencionarlo. Y no hay que generalizar, explican los expertos deportivos. Son pocos los que ensucian el fútbol con muestras de odio y de racismo. Normalmente no lo hacen con estos cantos racistas, normalmente no es así. Las hinchadas locales no se concentran mejor en apoyar a su equipo. Creo que lo primero que se necesita en el fútbol ecuatoriano es la voluntad, pero real, de combatir a los violentos. Y esa combatir a los violentos es combatirles a ellos. O sea, directamente. El entrenador del equipo de Vinicius Junior, Carlo Ancelotti, también sancionó el racismo en el deporte. No es una guerra, es un deporte. Esto no está bien. Es evidente en nuestro país que la solución vendrá de la mano de la educación, pero especialmente se pide un mayor esfuerzo a todos para recuperar el deporte sano de la contada delincuencia en las barras bravas. Desde niños deben saber que parte de los anillos de su huella de identidad tiene de andino y tiene de negro. En que esa gastadísima palabra no multirracial, multiétnico, se ejerza y se viva en la cotidianidad. Y esto incluye una autodepuración, una solución que está en manos de la hinchada. Seguimos, amigos. El trabajo de reconstrucción del tercer producto del caso Gabela está ya en manos del perito Roberto Mesa. Del primer registro de los documentos existen decenas de inconsistencias, falta de hojas y carpetas duplicadas. El expediente deberá ser reconstruido en al menos 2 meses. Del total de cajas con documentos del expediente del caso Gabela apenas apareció la mitad y serán el punto de partida para el trabajo del perito Roberto Mesa, encargado de la reconstrucción del informe y presentación de las conclusiones. La preocupación se genera con la desaparición de documentos, audios, videos y las conclusiones sobre el crimen del general Jorge Gabela. Lo que le asombró fue que en su momento, en el año 2013, le había dejado aproximadamente 30 cajas y nosotros entregamos la mitad de las mismas, ¿no? Un punto de referencia será el informe elaborado en la Asamblea Nacional en 2018. Allí había documentación con las respectivas conclusiones sobre los personajes que estarían involucrados con el asesinato de Gabela tras denunciar irregularidades en la compra de los helicópteros Druff. No obstante, es información que también habría sido mutilada en el legislativo. Documentación, evidencias, audios, cartas, correos que tienen que ver en el tema del caso Gabela. Lamentablemente, en aquel entonces la Asamblea Nacional respondió que no tenían en su potestad ningún documento. De un primer registro, por ejemplo, se reporta que en la carpeta 14 se repite la foliatura o faltan 19 fojas. En la carpeta 17 hay fojas sin numerar y faltan 8 más. En la carpeta 18, por ejemplo, hay varios saltos en la foliatura. En la 19 falta la foliatura y se repite la numeración. En la carpeta 21 hay varias fojas sin numeración y el salto en otras tantas. Todo el material incompleto deberá ser reconstruido por el perito Mesa y así lo confirmó el día de la recepción de los documentos. Para poder hacer un detallamiento mucho más fino de toda la documentación que se encuentra. Se viene un trabajo nada fácil, pues se cree que incluso ahora habrá instituciones y funcionarios interesados en ocultar información, en tapar a alguien y mantener en la sombra un caso de emblemática trascendencia. El crimen de un excomandante de la FAE, asesinado luego de denunciar una compra de helicópteros abiertamente irregular. A 17 millones de dólares asciende lo incautado en propiedades y 5 son los detenidos vinculados a una banda liderada por alias El Gato Farfán, el narcotraficante ecuatoriano. Farfán fue detenido en Colombia y es solicitado por la justicia estadounidense. La intención, decomisar propiedades presuntamente adquiridas a través del lavado de activos derivado del narcotráfico y desarticular a una organización delictiva. Con este objetivo, a las 5 de la mañana de este martes, la policía ejecutó de manera simultánea 24 allanamientos en 9 provincias del país. Imbabura, Tungurahua, El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas, Bolívar, Cañar y Chimborazo. Y los operativos dieron resultado. 5 detenidos y todo tipo de evidencia incautada, incluyendo vehículos. Los 24 vehículos, las 154 inmuebles, solo los 154 inmuebles están valorados en 17 millones de dólares. Son 5 detenidos, dentro de los cuales 2 son justamente las personas, las contadoras. La mayor parte de las evidencias que halló la policía lo hizo en una finca de una ex conviviente de alias El Gato Farfán, el narcotraficante ecuatoriano requerido por la justicia estadounidense.
Sí, es que tanto los detenidos como lo incautado están vinculados a la organización liderada por Wilder Emilio Sánchez, alias El Gato Farfán, quien fue detenido el pasado febrero en Pasto, Colombia, y está a la espera de su extradición a Estados Unidos. La policía señala que Farfán tenía todo un esquema con empresas familiares para lavar el dinero proveniente del narcotráfico. Desarrollando actividades económicas como explotación de criaderos de camarón, cría y reproducción de ganado, venta al por mayor de banano, para dar apariencia de legalidad a todos los ingresos obtenidos especialmente del tráfico de drogas. También se hallaron 23 animales exóticos. Jaguares, pericos australianos, tenemos faisán de Asia, aves de China. En otro caso se detuvo a 11 vacunadores que operaban en diferentes puntos de Guayaquil e incluso en otras provincias. Durante los operativos se incautaron 4 armas, incluyendo un fusil. Este martes un policía fue asesinado en Flor de Bastión, en Guayaquil. El uniformado se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptado por sujetos a bordo de 2 motos que le dispararon. Horas después, al mediodía, un hombre fue asesinado mientras conducía sobre la avenida Francisco de Orellana, en el norte de la ciudad. Los responsables huyeron. Hasta el momento, en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, se han cometido más de 900 muertes violentas. El municipio de Guayaquil y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para la seguridad. Este acuerdo implica la entrega de información sensible por parte de la Policía Nacional y la facilitación del hospedaje para cerca de 2.000 nuevos agentes que llegaron al puerto principal. En el marco de la lucha contra un enemigo en común, el crimen organizado, este martes en el Salón de la Ciudad, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y Juan Zapata, ministro del Interior, firmaron un convenio interinstitucional por la seguridad, que según detalló Álvarez permitirá que el puerto principal cuente con un cuartel de formación policial. El municipio de Guayaquil va a donar un terreno al Ministerio del Interior para que Guayaquil tenga su primer cuartel de formación para policías de aquí de Guayaquil. El terreno está actualmente bajo un análisis técnico. Su ubicación no fue revelada. Mientras dicho cuartel se construye, el Cabildo se encargará de gestionar con la empresa privada el hospedaje para los cerca de 2.000 nuevos policías que llegarán a la urbe en los próximos días. Lo que necesitamos es un trabajo en equipo por la venida de 1.900 policías que van a reforzar el distrito metropolitano de Guayaquil. Vamos a equipar el lugar para que tengan condiciones dignas para vivir. El convenio implica también acceso a Big Data. Poder cruzar información oficial de nuestra Policía Nacional a través del Ministerio Rector, que es el competente en esto, y la implementación tecnológica de la corporación, con la información que ya se recabe por el sistema de videovigilancia y el número único de emergencias 911, nos permite focalizar la ayuda y la prevención. Tras la firma del convenio, el alcalde Aquiles Álvarez convocó al que será el primer Consejo de Seguridad Municipal a desarrollarse este miércoles a las 11 de la mañana en las instalaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Lo más importante va a ser poder gestionar todas nuestras competencias municipales, coordinación con la Policía Nacional, teniendo este apoyo interinstitucional, y así vamos a poder lograr los objetivos que tanto la ciudad necesita. Al Consejo está invitada también la función judicial, actor vital en esta cruzada por la seguridad. Seguimos, según el gobierno, el país se alista frente a la llegada del fenómeno del Niño, con líneas de crédito internacionales y planes de contingencia. Las medidas tienen como objetivo atender el temporal que amenaza con triplicar la intensidad de las lluvias. La posible llegada del fenómeno del Niño pone en alerta a las autoridades. Hasta ahora el Ministerio de Economía ha activado 270 millones en líneas de créditos con organismos multilaterales que serán destinados a desastres naturales. Para Franklin Ormaza, docente investigador en la Facultad Marítima del ESPOL, esta inversión debe estar sujeta a acciones preventivas que deben iniciar desde ya. Ya hay que comenzar a hacer la limpieza de las alcantarillas, arreglar las carreteras. Porque advierte que de concretar su llegada, las lluvias se intensificarían 3 veces más. No van a llover 600 milímetros, van a llover 1.800 milímetros por mes. Va a llover todos los días de manera continua e intensa. Ante las altas probabilidades de su llegada, la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta amarilla en 143 cantones de 17 provincias del país. En esta declaratoria también pidió a las autoridades preparar sus planes de contingencia para responder y afrontar de manera oportuna el impacto del fenómeno del Niño. Estamos monitoreando el desarrollo de estas condiciones
para ver cómo esto va influyendo de manera local, porque el evento El Niño como tal es un evento a gran escala. El teniente Michael Linton, director de Oceanografía y Meteorología del INOCAR, recalca que al menos durante su conformación este no se traducirá en lluvias. Si el evento El Niño se extiende hasta el próximo época lluviosa, es decir, ahí sí tendremos nuevamente la incidencia y afectaciones de un evento del Niño como tal. A esta alerta nacional se suma el anuncio de la NASA, que ha advertido que pequeñas partículas predictoras del fenómeno del Niño están más grandes de lo habitual y con rumbo a Chile. Se registró un deslizamiento de tierra en la comuna de Bella Vista, perteneciente al cantón Gualaceo, en la provincia de Azuay. El siniestro destruyó una casa y obligó a evacuar a 28 personas que estaban en riesgo. Según datos preliminares, el deslizamiento se dio por la cantidad de agua que soportó la zona debido a las fuertes lluvias registradas desde el pasado lunes.